cinemática. Antes de empezar con las actividades que algo habíamos hecho el otro día, vamos a hacer un repaso general de conceptos, ¿sí? Para que no se los olviden, porque los conceptos en cinemática son muy importantes. ¿Qué conceptos teníamos? Lo primero que aparecía era el concepto de movimiento. ¿Quién se acuerda qué era el movimiento? Ay, El movimiento era el cambio de posición de un objeto de algo bien. en el espacio a medida que pasa el tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando yo un objeto, ¿sí? Lo vamos a ver con qué lo podemos representar. Cuando un objeto yo lo veo, ya sé con qué. La puerta. Cuando, por ejemplo, yo a un cuerpo lo veo aquí, en el tiempo igual a 1. Pasa un segundo y el cuerpo está acá. O sea que ya pasaron 2 segundos del movimiento. Y pasa otro segundo y el cuerpo ya está acá. ¿Sí? El cuerpo fue cambiando su posición a medida que pasa el tiempo. Y eso significa que ese puntito se movió desde aquí, que era su posición inicial, hasta aquí, que era su posición final. ¿Estamos de acuerdo? Vieja tonta. ¿Sí? Sí. Sí. Segundo concepto que nos aparecía en cinemática. Era el concepto que está en la misma definición de movimiento y es el concepto de posición. ¿Alguien se acuerda qué era la posición? No. El lugar que ocupaba un cuerpo. Bien. Profe. Bien, Máximo. No. Bien, Emilio Jade, no sé quién estaba hablando. Es el lugar que ocupa un cuerpo en un instante determinado. Vieron que nosotros hace un rato cuando hablamos de posición, cuando hablamos de movimiento, yo dibujé varios puntitos. Yo dije, primero está aquí, después está aquí, después está aquí. Y ese cambio de posición es lo que yo llamaba movimiento. Cada uno de los puntitos que yo dibujé es la posición en ese momento en particular. ¿Está bien? Ahora, yo hace un ratito dibujé una línea que unía todas las posiciones. ¿Cómo se llama? ¿Trayectoria? Bien, Seba. La trayectoria es la línea imaginaria que une todas las posiciones. ¿Sí? Todas las posiciones. Entonces, cuando yo dibujo esa línea imaginaria y digo, bueno, desde el T1 hasta el T2, desde T2 hasta T3, lo que yo acabo de dibujar en rojo es lo que denominamos trayectoria del móvil. ¿Sí? Después, el otro día habíamos definido dos conceptos. Distancia. Y Desplazamiento. Bien. desplazamiento. ¿Qué era la distancia? Era el camino que Era el largo. recorría el móvil. Bien, es el largo del camino recorrido por el móvil.
Entonces, si yo tengo que entre la posición de T1 y la posición de T2 hay una, qué sé yo, una distancia de 10 metros. Y de T2 a T3 hay otra distancia, 2, le pongamos que la primera distancia sea de 10 metros, la segunda distancia sea de 5 metros, la distancia que recorre el móvil va a ser 15 metros porque es el largo completo del camino recorrido. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? Sí. Bien, y el desplazamiento Profe, ¿por qué la? era el camino más corto entre la posición inicial y final. ¿Está bien? Entonces yo lo que tenía que hacer para encontrar el desplazamiento era Sería partir, a ver, ¿cómo sería? el más corto. Sería El la camino más corto línea sería que de 10 une metros. la primera posición con la última. Ah, Eso que está bien. yo acabo de dibujar en rosado es el Es desplazamiento. el desplazamiento. ¿Está bien? Y Sí. los dos últimos conceptos eran velocidad y rapidez. ¿Y rapidez? Exacto. Por lo menos, mira, La rapidez era una magnitud y derivada, obviamente, ¿La pero velocidad? escalar sobre todo. Es una magnitud escolar que mide la relación de distancia y tiempo que empleamos en recorrer esa distancia. La velocidad en lo cotidiano se usa justamente para marcar eso, o sea, la relación entre distancia y tiempo. Máximo, ¿te animas a bajar el micrófono? Porque tenés ruidos de fondo así, todos escuchamos, y si necesitas decir algo, Ah. lo activas. Sí, perdón. Sí, está muy fuerte, no se lo entiende. Entonces, la rapidez decíamos que era una magnitud escalar que medía relación distancia y tiempo. Eso significaba que a la rapidez no le interesa ni la dirección ni el sentido del movimiento. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, la velocidad también mide relación, distancia, tiempo. Pero ¿Pero qué? no tiene sentido. Al contrario. La ¿Sí que tiene? no tiene sentido es la rapidez. A la dirección no le importa hacia dónde va, no le importa en qué camino está, no le importa si va, si vuelve. En cambio, a la velocidad, que también mide la relación distancia y tiempo, pero sí le interesa la dirección y el sentido del movimiento. Por eso es que nosotros decimos que la velocidad es una magnitud vectorial. O sea que numéricamente las dos van a medir lo mismo, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo digo voy a 100 kilómetros por hora, ¿sí? Estoy simplemente dando la rapidez, ¿sí? Porque no estoy indicando en dónde estoy ni nada. Entonces yo digo, voy a 100 kilómetros por hora. Listo. Me dieron la rapidez. Ahora, yo voy a usar el mismo numerito, pero para indicar la velocidad. Yo puedo decir voy a 100 kilómetros por hora en la ruta que va a San Lorenzo y yendo desde Salta hasta San Lorenzo. Ahí indiqué velocidad. Porque estoy dando
cuál es mi dirección, que es la ruta San Lorenzo, y cuál es el sentido, que es desde Salta hasta San Lorenzo. Pero si yo doy el numerito solito, simplemente estoy dando la rapidez a la que se mueve el objeto. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Eso no entendí. ¿Ahora ya está más clarito? Sí. Bien. Entonces ahora vamos Casi con las lo mismo de actividades y nosotros. con las dudas. La primera actividad la habíamos resuelto entre todos, acá vamos a bajar esto para que quede bien, entre todos acá, pero si quieren la volvemos a hacer. ¿Hay alguna duda del punto 1? El punto 1 y la C que no. A ver, dice, Juan está sentado en una banqueta del poblado de Villarrica y ve pasar un autobús donde viaja su amigo Itzel, quien está leyendo un libro junto a la ventanilla. Cuando se encuentran en la estación, Juan le comenta que observó a su libro moverse hacia Villarrica. Itzel se sorprende y le contesta, no es verdad, mi libro jamás se ha movido. ¿Quién tiene razón? Los dos, porque están en diferentes puntos de referencia. Bien, Seba, es la C. Los dos tienen razón. Porque Sí. desde el punto de vista de Juan, que está sentado, digamos, afuera y su Afuera de referencia es fijo, él va a ver que el libro de su amigo se mueve porque se mueve junto con el colectivo. En cambio, en el caso de Itzel, él lo va a ver quieto. ¿Por qué? Porque él está subido adentro del colectivo. Entonces, todo lo que está adentro del colectivo, él lo ve quieto. ¿Está bien? Sí. Así que sí tenés razón, Sí. Sí. es la C. Vamos con Sí. la 2. La 2 dice que nosotros coloquemos en cada uno de los elementos, perdón, el nombre de cada uno de los elementos en esta situación. Este primer recuadrito está marcando la línea de puntos. Entonces, ¿qué me está indicando? La trayectoria. Bien, la No, trayectoria. la No, también la trayectoria, porque son elementos del movimiento, ¿sí? La distancia es algo que yo mido en el movimiento, pero no es un objeto del movimiento, no es un elemento del movimiento. Los elementos del movimiento son trayectoria, posición. Bueno, eventualmente, sí, o sea, a ver, lo que marca es la trayectoria, pero si eventualmente ustedes ponen distancia, tampoco es que está 100% mal. Lo que pasa es que si yo miro, hay una línea de puntos como marcando el camino imaginario, entonces sería como más adecuado decir que es la trayectoria, ¿sí? El segundo recuadrito, Sí. o sea, este, está marcando específicamente la pelota en este lugar. Posición. Bien, me está dando la posición. Y este pedacito que indica acá, desde el pie del chico hasta el arco en línea recta. ¿Qué me está indicando? Desplazamiento. Bien. El desplazamiento, ¿Desplazamiento? porque va así. Sí, don Sebastián, es el desplazamiento. ¿Está bien? Y a mí no me Sí, igual le hice mal, pero está bien. A mí no me queda del todo claro si acá tenemos que poner algo o no. ¿Ustedes qué opinan? ¿Habría que poner algo o no? Ahí adentro del arco. Puede. Puede, ¿no? Puede. Puede. ¿Y qué se les ocurre que podríamos poner? Sí. Pregunta. ¿Posición también Sí, o no? pero es una posición muy particular. Sí es una posición, pero pregunta. La pelota, una vez que entra en el arco, es como que el arco sirve de tope y se queda ahí adentro, ¿sí o no? Sí. Sí. Es lo que en Sería. física... Sí, ¿qué ibas a decir, Kat? No. Es lo que en física Sería la nosotros denominamos posición final, porque ahí adentro del arco el movimiento se acaba. Una vez que la pelota llegó ahí, ya se queda quieta.
Para que se vuelva a mover, la tiene que patear el arquero, tiene que venir algún otro jugador y sacarla. Entonces eso es lo que se denomina posición final. Y si yo tuviera una pelotita quieta acá, a ver, la vamos a dibujar. Supongamos que yo tengo una pelotita quieta acá, o sea que va a ser una pelotita antes de patearse. Esa pelotita de ahí recibiría el título o nombre de posición inicial, porque es donde empieza el movimiento. ¿Sí? Entonces, hay que tener en claro que posiciones adentro del movimiento hay infinitas. Cada punto de la trayectoria por la cual pase el móvil va a ser una posición. Pero hay dos posiciones que son principales, digamos. Y son la posición inicial, que es donde empieza el movimiento, y la posición final, que es donde termina mi movimiento. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Sí. Vamos con el que... Yo estoy usando pizarra, ¿no? Así que lo único que les va a llegar cuando yo les mande el archivo es lo que escribí al principio de las definiciones, ¿no? Lo que estamos hablando ahora lo van a tener que volver a pensar. ¿Se acuerdan que el otro día nosotros vimos diferentes tipos de trayectoria y que de hecho las tienen en la teoría? ¿Sí? Entonces, esas trayectorias tienen nombre particular. Acá nosotros lo tenemos a Mickey de bebé arriba de una hamaca. ¿Cómo es el movimiento de una hamaca? Hacia adelante y hacia ¿Elíptica? atrás. No, no es elíptica, pero sí, es hacia adelante y hacia atrás. ¿Sí? Es así. Tum, 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 No tum. me acuerdo el nombre. ¿Cómo qué? Creo que es ¿Cómo se con les ocurre que ven O, este tipo de movimiento? o no sé. En los relojes viejos había una cosa que se movía igual que una hamaca. Ay, ¿cómo se llama? Con P empieza. Sigue con una E. P. Se llama péndulo. Ay, no me acuerdo el nombre. Péndulo. No sé. Por lo tanto, a esta trayectoria en particular, nosotros le podemos poner como nombre movimiento pendular. ¿Por qué? Porque se mueve como si fuera el péndulo de un reloj. ¿Sí? No, si fuera elíptica, Seba, tendría que dar toda la vuelta así como el planeta. La trayectoria de este planeta de acá sí es un movimiento elíptico. ¿Sí? Eso era. Pero ¿qué pasa? El movimiento elíptico es como que cierra el movimiento. Es curvo, pero los completa y lo cierra y vuelve a empezar. ¿Sí? Es un circuito como cerrado. En cambio, el movimiento pendular es algo abierto porque lo único que hace es ir y venir, ir y venir, ir y venir. ¿Sí? En ningún momento da la vuelta entera para cerrarlo, sino que va y viene sobre el mismo esquemita, por eso se llama pendular. ¿Sí? Y el de lado. Sí. Ok. Bien, movimiento Recto. en línea recta que se llama rectilíneo. Rectilínea. Rectilíneo. Rectilíneo. Ahí está. El del señor este que está con la bala, ese es un deportista que está haciendo tiro de bala. ¿Qué tipo de movimiento hace? Movimiento circular. Bien, es un movimiento circular. ¿Por qué decimos que es circular a pesar de que lo estamos viendo elíptico? Porque el movimiento ¿tiene las linitas al costado de un círculo? Bueno, pero fíjate que el elíptico también tiene las linitas. ¿Qué me asegura que sea circular? ¿Cómo se mueve el señor? En una Círculos. posición circular.
Sí. dando vuelta y el largo de su brazo es siempre el mismo. Por lo tanto, cuando él dé vuelta, Ok. al ser siempre el mismo, la distancia desde él hacia la bala va a ser siempre la misma, por lo tanto va a ser un movimiento circular. Acá la distancia del Sol al planeta a esta altura, no es a esta altura, a ver, la vamos a dibujar, la distancia a esta altura no es la misma que cuando el planeta esté acá. Fíjense que las distancias son cortitas, ¿sí? En cambio, en este de acá, si bien yo lo veo como chuequito, si yo lo mirara de arriba el movimiento va a ser así. Si la distancia de la pelota al señor, porque el señor va a estar parado acá. Va a ser como un compás. El señor va a estar dibujado acá. Y la pelota se va a mover de acá, para acá, para acá, para acá, pero la distancia al señor va a ser siempre la misma. Por eso es que se denomina movimiento circular. ¿Sí? Profe, como un compás. Como un compás, exactamente. Y el señor que está pateando la pelota ahí en el primer dibujito, ¿qué tipo de movimiento sería? Pendular. No, porque el pendular va y vuelve. A ver, vamos a buscar en las trayectorias de arriba, se les va a mover, se les van a Sí. mover todos los dibujitos que yo hice, ¿sí? Porque estoy usando pizarra. Pero acá, fíjense, movimiento parabólico, movimiento circular, movimiento elíptico, movimiento rectilíneo. ¿No se parece bastante a este primero, el del señor que patea la pelota? Sí, Sí. parabólica. Bien, o sea que acá yo tengo un movimiento parabólico, ¿sí? Entonces lo vamos a escribir. Y acá volvemos a tener un movimiento pendular porque es una hamaca, ¿sí? Sí, como el de Como el de último. Sí. Y el último sería el movimiento, ay, ¿cómo se llamaba? el que era de ¿Irregular? Ese, irregular se llama, profe. Bien, irregular o errático. De cualquiera de las dos formas lo pueden escribir. Es irregular o errático. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿Queda más clara Sí. esta 3? Sí. 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 Vamos con la que sigue. Dice, diferencia trayectorias de desplazamiento. Para ello traza con rojo la trayectoria y con azul el desplazamiento. La trayectoria sería todo el caminito. ¿Pueden usar la pizarra ustedes o no pueden? ¿Están con la máquina o con Con los Sí, con dos el se celular puede, yo. yo no puedo. No sé. Entonces, ya se los habilito. No entendí. Guardo. No entiendo. A ver, Seba. Si vos te vas a la parte de abajo de la pantalla, te va a aparecer o a la parte de arriba, depende de la configuración que tengan, un lapicito que dice anotar. A mí sí me aparece, profe. Bien, a vos, Seba, ¿te aparece? Ahí está, ahí te vi a escribir algo, Seba. Bien, a ver. En la parte, si vos agarrás el lapicito, salen en la parte de arriba un montón de cosas. Una de las cosas tiene un cuadradito que dice Format, donde uno puede elegir el color. Y Sí, un poquito se elegí rojo. más a la izquierda, exacto, bueno, ya tenés un poquito más a la izquierda hay un cartelito que dice dibujar, que si vos lo desplegas, la primer liñita te va a dejar trazar sobre el dibujo. Y te va a dejar darle forma al dibujo.
Sí. Entonces, en el señor que está corriendo, ¿cuál sería la trayectoria? Ese camino, creo. Bueno, a ver, márcalo. Ay, Tranqui, a ver, algo No te así. preocupes. ahí está. No pasó nada. A ver. Ahí es muy complicado. Tranqui, tranqui. Que así Yo se... creo que. Bien, bueno, Ay, ahí está, más o menos. Sí, tranquilo. ¿O ustedes creen más o menos. que no me cuesta escribir en la pizarra? Bien, Bueno, algo así. algo así. Esa sería la trayectoria. Lo que tengo que, obviamente les va a resultar Sí. más fácil en la carpeta, pero lo que yo tengo que marcar en la trayectoria es exacto, es como que tengo que pintar el caminito que se recorre. ¿Sí? En cambio, el desplazamiento, Seba, te va a resultar más fácil. Ahora elegí el color azul. Sí. Te vas de Sí, ya nuevo está. al punto de dibujar y al lado de la que usaste hay una línea recta. El recta. Me aparece flecha, resaltador, bolígrafo y nada más. Bueno, la Ujú. flecha, anda la flecha. Sí. Sí. Y Párate acá ahora donde está el hago el señor, desplazo. hace clic Sí. y lleva la flecha hasta acá. Bueno. Espera. Tranqui, tranqui. Ahí. Usé flecha. Ahí está. Bien, ahí está. Nada más que te quedó un poquito larga. La flecha tiene que terminar Sí. justito acá donde yo voy a Ahí. poner la cruz. ¿Está bien? Entonces, fíjense que en ese caso, trayectoria y desplazamiento no coinciden. Jade, ¿te animas con el autito? Bueno, Dale. A ver, marquemos primero trayectoria con rojo. eh, sí, ¿cómo hago? A ver, ¿ya tenés tu lapicito? No entendí muy bien. Bien. Ya sea Sí, en creo la que parte sí. de abajo de tu pantalla o en la parte de arriba, aparece una opción que dice anotar. Sí. Bien. Hace clic en anotar y el A cursor ver. de, ¿cómo se va a convertir en un lapicito? A ver, busco. A ver, así. Bien. Perfecto. Ahí está. De 10. Ese es tu trayectoria. Ahora, anda a la misma pantalla y cambia por el azul y donde dice dibujar, Ok, busca o la línea recta o la flechita y dibuja la trayectoria. ok. Uy, Bien, bueno, más o menos creo que eso es. aquí pasó lo Nos mismo que pasamos. Seba. Se emocionan y se pasan, ¿sí? Pero la trayectoria sería ahí Sí, hasta el segundo lugar de la flechita de ustedes, ¿sí? sí, Los otros dos no lo sí. vamos a hacer porque quedan 10 minutitos y quiero explicar el 5, pero sí quiero que me digan ustedes así mirando. En el de la bicicleta, la trayectoria, ¿va a coincidir con el desplazamiento o va a pasar lo mismo que en los anteriores? Va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo que los anteriores. Bien. ¿Y en el avión? No. Estoy igual. ¿Va a coincidir? Bien, va a coincidir. Eso significa, y este Porque de es la acá línea recta. es ves que a mí también me sale chueca la línea, y este de aquí es un movimiento muy particular que es el que estudiamos este año y que es el movimiento rectilíneo. O sea que si bien el movimiento puede tener diversas trayectorias, nosotros aprendemos a reconocerlas como hemos hecho hace un rato, diferentes desplazamientos,
una vez que terminamos la parte de reconocimiento, nos vamos a ocupar en particular de los movimientos que son en línea recta, ¿sí? Vamos con el 5. Sí. Dice calcular el recorrido. Para calcular el recorrido, yo tengo que ver cuántos metros recorre cada móvil. Entonces, ¿cuál sería el recorrido rojo? ¿Diámetro? A ver, el recorrido rojo sería estos 2 metros, vamos marcando parte por parte. Serían estos 2 serían 10 metros. metros. Después sería este metro de acá. Después serían estos 2 metros que están acá arriba. Vamos a ver si Seba tiene razón de que son 10 metros. Después serían este metro de acá. Y después serían estos 4 metros de acá. Y 2 metros, más 1 metro, más 2 metros, más 1 metro, más 4 metros. ¿A qué es igual? 2 más 1, A 10. A 10. Bien, más 2, Más 2, 5, más 1, 6, 6, más 4, 4, 10. 10. ¿Está bien? Ese es el recorrido Sí. o la distancia que recorre esa pelotita haciendo todo este camino. A ver, si ustedes miran la pelotita, la trayectoria de la pelota, o sea, esta línea de acá, ¿cuánto mediría? ¿8? En 8. ¿Y 8 metros? Mediría 8, porque serían este pedacito de 2, este de 2 y este de 4. Y ¿Está bien? Y en el verde, Sí. ¿qué pasaría? ¿Cuál sería mi recorrido? También hay que hacer lo mismo. Sí, va a haber Profe, diferencia. ¿Sí? pero abajo no hay ningún metro. O sea, abajo de Sí, todo. quedó abajo del dibujito. Es 30 metros igual que este. Porque fíjense que tiene bueno. aparte el mismo tamaño. Entonces, ¿cuál sería el Igual no recorrido? estaba. A ver, calcularlo nomás. Ah, ¿no estaba? Entonces, fíjense, tómenlo como No tamaño. estaba ya. Esto de acá es igual a esto de acá, por lo tanto van a ser 30 metros. Entonces tengo 30 metros de acá arriba, 20 de acá 170 metros. y 30 de acá. ¿Por qué 170? 80 metros. 80. 80. Bien, son 80. Calculé mal. ¿Sí? Porque 20 más 30, 50, más 30, 80. Pero el desplazamiento sería simplemente irse desde A hasta B. ¿Cuál sería el desplazamiento? Sería 20 metros. Bien, el 20 desplazamiento sería 20. nada más que 20 metros, 20 nada más que el señor ese se fue a pasear, a hacer ejercicio, dio toda la vuelta y terminó caminando 80 metros. ¿Estamos bien? Sí. Vamos con el Sí. último en este ratito. Perdón, se me fue la página. Vamos con el último en este ratito que lo preguntó Seba. Dice, una persona Sí. pasea desde A hasta G. O sea que... A ver, vamos a ir haciendo las flechas del camino. Lo primero que hace es ir desde A Hasta C. hasta G. Hasta G. Hasta G, hasta G. Desde A hasta G, ¿cuántos metros recorrió? 300 metros. A ver, exacto, recorrió 300 metros. Porque no es que de aquí hay 50, de aquí hay 100, sino que A está en el lugar 0, B en el 50, C en el 100, D, o sea que entre punto y punto hay 50 metros. ¿Está bien? Entonces, hasta G hace 300 metros. Y después 300 dicen, y retrocede hasta C.
¿Está bien? Entonces, y Sí, después avanza de nuevo hasta E. sí, ¿Está bien? Eso que yo hice en azul es mi Sí. recorrido. Y por lo tanto, mi recorrido en metros, ¿a qué va a ser igual? A los 300 metros que hace primero cuando va desde A hasta G. ¿Sí? sí, Después retrocede hasta C. Entonces hace 50 metros acá, más 50, 100, más 50, 150, más 50, 200. 200. ¿Estamos de acuerdo? 200 metros. Y después Sí. hace Sí. desde C hasta E 100 metros más de 150. nuevo. 100. Entonces, en total, ¿cuánto o qué longitud recorrió? Recorrió 600 600 metros. 600. Exactamente, 600 metros. Pero el Ok. desplazamiento de un solo tirón desde A hasta E. hasta ahí. Por lo tanto, si bien la distancia recorrida son 600 metros, el desplazamiento ¿de cuánto va a ser? Sería de 200. 200. 200. Perfecto. 200 metros. ¿Por qué? Porque si de punto a punto hay 50, yo tengo 50, 100, 150, 200 metros es mi desplazamiento. ¿Está bien? Sí. Bien, entonces, ¿qué Ahí es lo está, que ya lo tenemos en entendí. este punto? Sí. Todo lo que hicimos acá. Dibujar las idas y Bueno. venidas y ponerle el valor a cada uno.